Muy buenas tardes, estamos nuevamente en el GPS de Asovime, en esta nueva etapa de GPS virtuales. El GPS es el grupo de psicoeducación que estamos fortaleciendo en Asovime y que por estos días de cuidado en casa lo estamos haciendo de manera virtual. En esta tarde, antes de iniciar con el tema central y como un preámbulo muy importante para lo que vamos a desarrollar, hay una pregunta abierta. La pregunta es, ¿cuál es nuestro cuento de hadas preferido? Entonces, los escuchamos. ¿Cuál es su cuento de hadas favorito y por qué es favorito? Si es muy conocido o si es desconocido. Acuérdense que nuestra cultura indígena, con nuestras raíces afro, también hay muchos cuentos que son bien conocidos. Entonces, quisiéramos como saber un poquito cuál es el de ustedes y que nos lo compartan el por qué es el cuento de infantil favorito. No sé quién quisiera comenzar, si de pronto Cecilia o Margarita quieren abrir el micrófono y compartirlos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes Margarita, te escuchamos. ¿Cómo están? Yo quiero contarles que, bueno, me quedé así como, blog, yo, ¿cuál es mi cuento favorito? Creo que tengo como muchos. Me gustaban mucho los cuentos, pero creo que de grande encontré un cuento más que gustarme, es con el que me he identificado mucho y lo he leído, que se llama Las zapatillas rojas. Pero de chiquita, creo que el cuento que más me impactó cuando era pequeña fue el de Blancanieves y los siete enanitos. ¿Y por qué? ¿De la zapatilla roja qué te llama la atención? ¿Qué imagen o qué personaje? Bien, el cuento de las zapatillas rojas es una historia que encontré en el libro de Mujeres que danzan con lobos. Bueno, y después la búsqueda, es decir, el cuento tiene una historia muy larga, profunda, pero lo que más me impacta es que, para hacerles un resumen, es una historia sobre una niña que se encuentra unas zapatillas rojas y a pesar de muchas cosas, ella decide ponerse las zapatillas rojas. Las zapatillas rojas para mí tienen muchos símbolos y es que siempre me han gustado los zapatos y siempre me han gustado los zapatos rojos. La loca Margarita, que es un personaje tradicional bogotano, eh, tiene una historia también muy bonita relacionada con los zapatos rojos, y ella coleccionaba zapatos rojos, pero siempre andaba descalza. Entonces tengo muchas cosas en relación con el tema de los zapatos y para mí todo lo que, todos los símbolos que puedo encontrar en muchas historias relacionadas con zapatos y con zapatos rojos me gustan. Y la historia de las zapatillas rojas cuenta que ella se pone las zapatillas rojas y no, de ahí en adelante no para de bailar. Bueno, pasan muchas cosas y eso le trae muchas consecuencias, pero pienso yo que finalmente ella se pone las zapatillas rojas. Entonces, para mí tiene muchas cosas hermosas. No Muy sé bien. si Juan Carlos lo conozca. Bueno, vamos a ver si dentro de un momentico él nos responde si lo conoce. Muchísimas gracias, Margarita. Vean, no sabíamos, o por lo menos yo no tenía en la cabeza ese cuento. ¿Quién más nos quisiera compartir su cuento favorito? Julia Gómez, Cecilia. Bueno, Cecilia, te vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi cuento favorito cuando era niña era La Cenicienta. Me encantaba la figura de Cenicienta, como de ser una persona humilde, pobre, pasó a ser verdaderamente una reina y una princesa. Entonces, eso de todas maneras se identificaba conmigo porque pues yo alguna vez también, pues o sea, uno en su niñez pues también quiere ser esa princesa donde se le aparece el príncipe y donde le ocurren todas esas cosas buenas y mágicas. Ya de un poquito más grande o de adulta, tuve la oportunidad de leer cuentos de Oscar Wilde y me encantaban. Dos cuentos especialmente que me encantaron
fue el niño astro, que en unas versiones aparece como el niño astro y en otras versiones aparece como el niño estrella. Y otro, el ruiseñor y la rosa. Y con el niño astro o el niño estrella, pues yo de todas maneras, mientras trabajé como educadora, yo ese cuento lo utilicé mucho, porque ahí enseñan muchos valores, muchas experiencias de vida, inclusive se prestaba mucho para dramatizar. Entonces, cuando yo llegaba con los estudiantes al género dramático, ese era el cuento que escogíamos para dramatizar y nos quedaba pues estupendo, y a las niñas o a mis estudiantes también les encantó mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, ya vemos que hay mucho de dónde escoger en los cuentos. ¿Quién más quisiera compartirnos su cuento? Yo les digo que mi cuento es la Caperucita Roja. No tanto por el color rojo como lo menciona Margarita, sino que porque la abuelita al final es como parte importante para desarrollar el final y para mm, eh, que la Caperucita pueda volver. Entonces, como me llamaba la atención o me gusta como ese papel protagónico de la abuelita con esa intuición tan grande que tenía. Eh, ¿Quién más nos quiere compartir? Bueno, entonces ya la segunda pregunta que está planteada, ahorita podemos hablar también de nuestro cuento de hadas, no hay ningún problema. La segunda pregunta que tenemos planteada es con cuál héroe de las tiras cómicas o de las películas o de los programas de televisión, de esas series de televisión que hablan de héroes o heroínas, con cuál de ellos nos identificamos, cuál nos parece que es un héroe que nos podría representar. Vamos a ver Juan Ramiro, Santiago Arroyave, que todavía no han participado, Julia Gómez, que nos digan cuál es su héroe o su heroína y por qué. Mm, yo podría comenzar. A mí me gusta Batman. A mí me gusta Batman porque Batman es una persona común y corriente y que utiliza su dinero pues como para hacer justicia, y el dinero lo utiliza también para desarrollar las armas, para mejorar el carro, para la moto. Me gusta ese personaje, además que en las películas siempre salen unos actores muy lindos eh, representándolo. ¿Quién más nos quisiera participar? Vamos a leer entonces la participación de Santiago Arroyave, que nos está participando en el chat. Dice, en el caso mío no tengo como un cuento de hadas, solo quiero saber de la bruja que me convirtió en sapo para hacerle el reclamo. Me gusta Batman de pequeño y ahora la Mujer Maravilla. Bueno, ahí está la participación de Santiago en los dos sentidos. Vamos a escuchar entonces a Juan Ramiro. A mí, cuando estaba, pues tuve muchos, pero definitivamente el que más rescato de cuando estaba pequeño era el gato con botas o el patito feo. Esos eran pues como los dos que me gustaban, como con animales. Y ya más grande, yo pienso que puede estar como en una época fue Calimán, que era de radio. Y sí, Batman toda la vida me ha llamado muchísimo la atención. ¿Quién más quisiera participar? Queremos escucharlos. Eh, Julia Gómez, Julia Bueno, Agredo, Margarita. yo creo que no tengo un superhéroe favorito, digamos como que no, además porque me molesta la idea que ha sido Hollywood quien me monta superhéroes, entonces como que tuve ahí una relación extraña con esa idea. Pero digamos, si tuviera que escoger uno, me gusta Hulk. Me gusta por el sentido de humanidad que tiene, que es como un superhumano, y porque a pesar de todo, él le gana siempre a los otros. Es como lo que he visto, porque tampoco es que sea así muy... Y me gusta en Hall como esa manera de mostrar lo que somos los seres humanos, cómo la ira nos transforma y saca de nosotros como el monstruo que tenemos dentro. Entonces, ese superhéroe me gusta.
Muchísimas gracias, Margarita. Vamos a escuchar a Julia. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Julia. Bueno, yo escuchaba todos los cuentos y los leía y me fascinaban. Lo que pasa es que yo, como quien dice, me tiraba en el cuento, porque yo siempre, ¿cómo así que un lobo se iba a comer una niña? ¿Cómo así que el lobo hablaba? ¿Cómo así que? Entonces yo, es decir, los cuentos no, nunca me causó, sí, los escuchaba, pero no, es decir, como que yo iba a la realidad, ese cuento, ¿no? Eso no pasa no pasaba para mí no pasó de ser un cuento. Por eso les digo que yo me tiraba en los cuentos porque nunca me los creí. Y respecto al superhéroe, no es un superhéroe, sino que había una película hace muchos años, se llamaba Kung Fu. No sé si de pronto alguno lo vio, que era no sé, incluso el actor murió hace muchos años y él era un caminante y a través de ese camino iban sucediendo muchas cosas y eh, entonces en cada capítulo siempre dejaba una experiencia de lo que vivió en ese capítulo. No sé si hace muchos años, Kung Fu, en ese tiempo creo que la televisión era en blanco y negro, entonces de pronto algunos no se acuerdan, de pronto Ramiro, no sé, que hubiesen visto esa serie de hace muchos años. Gracias. Ese era el del pequeño Santamontes. Claro. Sí, ese. Era un monje Sí. Shaolin, y lo que me estás diciendo es porque ya me ves muy viejo, ¿o qué? No, no, porque es que esa serie hace muchos años, esa serie, yo no sé, no he intentado, debe estar pues en YouTube, en Google, que ahora todo lo vuelven y lo empacan, debe estar, pero esa serie fue de hace muchos años, sí, el pequeño saltamontes, sí, era un monje Shaolin, sí, esa. Gracias, seguimos escuchando entonces a Juan Ramiro. No, yo pienso que han sido muchos los personajes que nos han marcado en épocas muy especiales. Para mí lo bueno de los personajes, yo también he sido muy pragmático en la vida y siempre he pensado que esas cuestiones son más de la imaginación de otro que yo vivir pues como por los personajes. Pero siempre me llamó la atención como la parte de que cada personaje representaba como alguna virtud o alguna cosa de los seres humanos y que eran como ejemplos, ¿no? Entonces eso toda la vida me llamó la atención y leía muchísimo, tenía todos los puentecitos que pudieran haber, ahí era donde yo gastaba plata. Y fuera de eso, compraba unas revistas que eran unas revistas de muñequitos, que eran de una editorial mexicana, y entonces ahí estaban Archie, Superman, Aquaman, todos esos, y me encantaban. Mejor dicho, yo no salía a jugar fútbol por leer revistas. Muchísimas gracias, Juan Ramiro, y a los que han participado. Entonces vamos a leer, vamos a escuchar a Cecilia que quiere participar y luego leo el... Para, para decir con qué héroe me identifico o me ha encantado es Aquaman, porque a mí me gusta mucho pues la vida submarina, aunque le tengo también miedito y respeto, pero me encanta ver todas esas, por ejemplo, la última serie que presentaron de Aquaman fue muy espectacular. Entonces me encantaba cómo este héroe en el agua se defendía pues también y esas poblaciones que habían allá debajo del agua y que las defendía del mal. Y, sí, y también porque de todas maneras siempre me ha encantado como que los seres que puedan triunfar, que el bien pueda triunfar sobre el mal. Entonces, a raíz de eso es que me gusta tanto este héroe. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, aquí vamos teniendo como el panorama con respecto a nuestros cuentos de hadas y a nuestros héroes y heroínas. Vamos a leer
Lo que piensa Carlos Molina dice, hola, me gustaba Hansel y Gretel. Y de superhéroe me gustaba Flash por su poder de estar en muchas partes y la percepción del tiempo diferente a los demás. Bueno, entonces ya con esta introducción que nos hizo educar la niñez, la adolescencia, las maneras como accedíamos a los cuentos, lo que evocan en nosotros los colores, los sabores, las virtudes, las características de cada uno de estos superhéroes. Entonces, saludemos a Juan Carlos Calle, que es nuestro invitado de hoy. Hola Juan Carlos, ¿cómo has estado? Hola, bien, por acá escuchándoles cuáles son los gustos que tienen frente a los cuentos de hadas y frente a los héroes. Por eso aprovecho y les cuento, yo también tengo héroes favoritos. El héroe favorito mío siempre fue Superman. Me gustó sobre todo por el villano, por Lex Luthor. Eso es el mejor villano que se ha podido inventar para mí. Me identifico plenamente con los dos roles. Excelente. Y mi cuento de hadas favorito desde muy joven fue Peter Pan. De ese vamos a hablar ahora, más adelante. Van a sentir un varillazo en el berraco en ese momento, pero igual, yo también me estrellé contra el muro cuando entendí cierta parte de la interpretación. Les traigo a ustedes hoy un GPS relacionado con la estructura del guión. Para entender la estructura del guión, el psicoanálisis utiliza mucho la interpretación de mitos y la interpretación de los cuentos de hadas. Entonces, en ese tipo de ideas debemos girar. Recuerden, muchachos, señoras y muchachos, que tenemos que tener en cuenta cuál es la orientación del psicoanálisis. Recuerden que es interpretación hermenéutica, que lo que se les diga a ustedes hoy no es palabra sagrada tampoco. Es decir, son formas de entender la vida, son formas de verlas. Vamos a hablar de la perspectiva de un célebre analista que es Eric Bernet. Eric Bernet es el padre del psicoanálisis transaccional o psicoanálisis conciliatorio o análisis conciliatorio, que consiste precisamente en evaluar cuáles son aquellas relaciones entre las personas y su efecto sobre el destino humano. O sea, tipo se mete con un tema a menudo. Y las dinámicas colectivas. Ustedes manejan mucho el concepto de entorno amoroso, entonces esa parte es bueno que la tengan en perspectiva. Cuando estemos en la conferencia, vamos hablando, o en la conversación vamos a entender eso, qué significa entorno amoroso en otros términos, distintos al término romántico, bonito, doradito y rosado. Hay que verlo con un poquitico de realismo desde la fantasía, que es lo gracioso. Un autor alemán, Michael Ende, escritor de La historia sin fin, a todos nos marcó en la infancia, La historia sin fin, la película nos marcó, decía que la fantasía no es que sea irreal, sino que la fantasía es una forma más de acercarnos a la realidad. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a empezar nuestra conversación. Algunos van a escuchar unos nuevos conceptos, algunos nuevos datos, y es importante que prestemos atención. Claudia, ¿puedes proceder con las diapositivas? Sí, voy a compartir pantalla. Por favor, abre el micrófono quien no tenga acceso a compartir pantalla para acompañarlo en su búsqueda. Juan Carlos está viendo la pantalla. Estoy tratando de ubicarme en cuál de todos. Donde dice profe Claudia que el fondo es negro y la flechita, Sí, y hay una flechita hacia arriba ahí. Ya estoy viendo la pantalla. Listo, cuando quiera. Listo. Verifiquemos todos si estamos viendo la pantalla, por favor. Sí, señor. Sí. Sí, Juan Carlos, todos estamos bien.
Listo, perfecto. Bueno, entonces nuestro tema de hoy tiene por título Del mito a los cuentos del mito a los cuentos de hadas. Recuerden que la forma como los griegos entendieron siempre su psiquis, sus asuntos internos, cómo descifrar su propia alma, cómo descifrar su cosmos, cómo descifrar las relaciones humanas, lo hicieron a partir del mito. Aquí en la imagen aparece importante uno de los héroes griegos, Hércules. Vamos a darle un espacio grande a Hércules durante la conversación para que ustedes vayan como comprendiendo ciertas cosas. Trajimos a colación a esta conversación 3 mitos griegos y 3 cuentos de hadas. Profesor, ¿y por qué no traemos más? Precisamente por razones de temporización, ¿cierto? Cuestiones de programación. Entonces vamos a hablar del asunto del guión y cómo lo cogemos desde el mito y desde el cuento de hadas. Claudia, por favor, pasa a la otra diapositiva. Bueno, ahí están viendo una de las obras maestras de Eugenio Salvador Dalí. Como ustedes alcanzan a ver, es un reloj quebrado, diluido, bueno, es un asunto. ¿Qué es el guión? El guión es la forma como estructuramos el tiempo, pero desde el punto de vista del psiquismo, grandes escenarios de tiempo. No estamos hablando de 5 minutos, no estamos hablando de 15 minutos, estamos hablando de años, ¿sí? Ni siquiera de meses, de años. Entonces es la estructura del tiempo en años. Dos cosas que debemos entender. Existe el tiempo meta, que es aquel tiempo que organizamos psicológicamente a partir de hasta qué. Me explico. Tiempo meta. Yo soy un adolescente y digo, tiempo meta, cuando me gradúe, ese es un tiempo meta. Cuando alcance el título, ese es un tiempo meta. Algunos estamos pensando, cuando me jubile, ese es un tiempo meta. O sea, no está representado por años, sino por un evento, ¿sí? Cuando seas mayor, nos dijeron nuestros papás. Cuando seas más grande. Ve, eso lo podés hacer, pero cuando tengas 18 años, ¿te acuerdas? Cuando te dijeron eso. O eso todavía no lo puedes hacer porque eres muy niño. O cuando ahora te dicen, eso que estás haciendo es muy niño. Estamos hablando de tiempo meta. El tiempo cronológico es el tiempo tal cual como lo entendemos en la física, como se entiende en el conocimiento. Tiempo calendario, tiempo meses, tiempo reloj, ¿sí? Fácil de entender cuál es el concepto de tiempo cronológico. Entonces, el guión básicamente tiene la elaboración de la estructuración de tiempo, es decir, cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? A todos nos hicieron esa pregunta cuando éramos niños. ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas mayor? Cuando estamos en el colegio, ¿y tú qué vas a hacer, qué vas a estudiar después de que te gradúes? Cuando estamos en la universidad, ¿y en qué campo te vas a desempeñar después de la graduación? Mire que siempre tenemos esa pregunta, ¿ya? El siguiente escenario que propone el guión es la programación parental, es decir, estas personas que incidieron en nosotros. Recuerden que en las conversaciones pasadas hablamos de ese gran otro, que en resumidas cuentas es nuestro escenario parental, nuestros padres, nuestro entorno de crecimiento. Pero les decía, tienen que tener presente el detalle de entorno amoroso. En este momento estamos hablando del entorno de crecimiento. ¿Qué programaron en nosotros? ¿Qué nos dijeron? ¿Sí? Si éramos príncipes para ellos, si éramos tesoros para ellos, si éramos princesas para ellos, si éramos reyes. En este momento quiero que no que lo hablan en este momento, sino que lo piensen. Simplemente, ¿cuál era la palabra con la que tu mamá te llamaba? Cuando te llamaba te decía, rey, ven a almorzar, príncipe, ven a almorzar, cariño, niño, niña, reina, ¿qué palabra exactamente que no sea tu nombre te llamaban en tu casa? ¿Cierto? También hace parte de la programación parental, que el rol representabas en tu casa. Ah, eras el niño de los mandados. Eras la niña inteligente de la casa y no la niña bonita, o eras la niña bonita pero no la inteligente, ¿ya? Eras la que estaba en el medio y que nadie le prestaba atención, o fuiste el primero al que te tocó
desbordarlo todo. Entonces, es en esos aspectos es que gira la programación parental. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Bueno, aquí viene algo que de una buena vez con la imagen. Quiero que miren la imagen primero antes de la letra, antes de que me escuchen hablar. ¿Ya vieron qué hay? ¿Sí? También es una imagen de Eugenio Salvador Dalí. Es una pintura de la crucifixión. Yo en estos días le hacía la broma a Claudio y le decía que como que Eugenio tenía dron para filmar la crucifixión de Cristo, cosa que no tuvieron los demás. O sea, el hombre es genial y mira la crucifixión desde otro ángulo, ¿cierto? Puse la crucifixión de Cristo, aún sabiendo que ustedes son cristianos, es porque estamos hablando del guión, estamos hablando de este tipo de cosas. O sea, Cristo cumplió el guión, subió a la cruz, murió en la cruz. Claudia, se deteriora la imagen. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hablar de los mecanismos del guión, ¿ya? Mecanismos del guión. Los tenemos puestos ahí. Rápidamente les explico. ¿Qué es el saldo? Se le llama saldo o maldición. Por ejemplo, cuando a ti te dicen, vos vas a ser la oveja negra de la familia, ¿ya? Ahí aparece. ¿Y qué saldo genera? Cuando a ti te dijeron, ves que vos vas a triunfar en la vida, vas a ser el mejor, ahí aparece el saldo. ¿Ves que vos vas a morir en la cruz? El saldo de Cristo, muerte en la cruz, cuasi suicidio en la cruz. El saldo, sacrificarse por los demás. El saldo, el hospital mental. El saldo, suicidio. El saldo, ser un triunfador. El saldo, fracasar. El saldo, el divorcio. Entonces, esta parte del guión es jodido, porque tal vez muchas de las cosas que tú cargas en este momento son nacidas de él. Ya, están programadas. Tú dirás, profe, ¿cómo así? Sí, hay parte de eso que está programado. El requerimiento, o sea, lo que se necesita para que el guión se ponga en marcha. Me explico. Si yo soy masoquista, mi requerimiento es tener un sádico o una sádica cerca. Y realmente lo vas a encontrar, ¿cierto? O sea, ¿qué se requiere para que ese saldo se dé? ¿Qué se requiere para que ese saldo se dé? ¿Qué se necesita? En cierta forma, cuando tú eliges pareja, por ejemplo, tiene que ver con tu guión. Cuando tú eliges carrera, tienes que ver con tu guión. Cuando eliges las relaciones más significativas de tu vida, que desarrollan el contexto de tu vida, tienen que ver con el guión. Y generalmente aquello que elegimos hace parte de nuestros requerimientos, ¿sí? Se requiere que esté esa persona para que el saldo, se requiere que esté esa vocación para que el saldo, se requiere que esté ese diagnóstico para que el saldo, ¿sí? Ese es uno de los aspectos. Entonces, se requiere que haya un Pilatos, que haya un imperio romano para crucificar a Cristo, ¿ya? Se requiere de ese requerimiento. Detonante. El detonante es el vamos, el obturador, el que te dice, fúchile, mijo, hágale, tenga. El detonante se da porque se da un evento puntual, es muy puntual en la vida, que dispara o determina la dirección que va a tomar el saldo y el requerimiento. Es decir, es el que dice, bueno, aquí se pone en marcha el mecanismo. Tuki, es como el botón de inicio, el enter, venga. Generalmente está representado por una serie de eventos o por un evento contundente. ¿Sí? Ejemplo, la muerte de uno de tus padres, tenga. La pérdida de un matrimonio, tenga. La pérdida de un hijo, la muerte de un hijo, tenga. Muchas cosas que nosotros creemos que están dominadas, el detonante lo lanza. O sea, te dice, vamos, hágale pues. ¿Qué sigue? La prescripción, o sea, los patrones parentales. Aquello que aprendiste de tu papá y tu mamá, aquello que aprendiste de las personas que crecieron contigo, te prescriben, hacen cosas, te dicen que es correcto, que es incorrecto, ¿cierto? ¿Cuáles son las técnicas de higiene? Por ejemplo, ¿quién te enseñó a lavarte? ¿Quién te enseñó a bañarte? ¿Quién te enseñó a limpiarte las zonas íntimas?
¿Quién te enseñó a subir al bus? ¿Sí? ¿Quién te enseñó a mercar? ¿Qué comida compras en este momento? Si evalúas muchas de las cosas que tú comes hoy que eres adulto, aprendiste a consumirlas cuando eras niño, está dentro de la prescripción de tus padres, ¿sí? La religión que practicas, tal vez mucho de ello es parte de prescripción de tu padre. ¿Listo? El siguiente componente del guión es el demonio. El demonio, en el caso de la literatura de Eric Bernet, consiste en esa parte de ti, en esa parte del niño que no se deja llevar por el guión. Se hace que no acepta el guión, que acepta en cierta medida, poniendo el ejemplo de Cristo, cuando Pedro le dice, Señor, ¿y para qué vas a Jerusalén si te van a crucificar? Y Cristo le contesta, apártate de mí, Satanás. Se hace porque en el término de Eric Bernet, el demonio hubiese sido aquello que Pedro le dijo. Claro, el niño se sale del guión, Cristo se hubiera salido del guión, por eso está bien narrado en la Biblia, desde el punto de Eric Bernet. El demonio es el que rompemos el guión, este guión no funciona, la prescripción paterna no funciona, ¿cierto? Entonces, es parte, el permiso. Tienes permiso para no ejecutar tal cosa, tienes permiso para no estar esclavizado en tu colegio, por ejemplo. Ahorita nosotros estamos pasando, los que somos maestros, el asunto de la pandemia, ¿ya? En cierta forma tenemos el permiso de quedarnos en la casa, metidos debajo de la cobijita, tal vez mirando el WhatsApp y respondiendo cosas de una posición más cómoda. O tal vez para otros es el permiso de hacer otras cosas, ¿ya? O sea, sí, ese aspecto se presenta en los guiones. El antiguión, y ojo con este detalle, porque es clave en la cura, según el concepto de Eric Bernet, en la evolución, cuando se trata de enfermedades mentales. El antiguión es aquello que está estructurado de tal manera que se contradice el guión. Sí, por ejemplo, cuando tu padre te dice, ve, vos vas a ser la oveja negra de la familia, pero tú dices un tío que te dijo, ¿sabes qué? Es que vos puedes ser la oveja rosada. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me leyeron entre líneas? Ok. ¿Sabe? Todos tenemos la posibilidad de tener un antiguión. Muchas veces la escuela contribuye o refuerza el guión o se mete en el cuento del antiguión. Muchos niños que de pronto no tenían mucha esperanza en el hogar, la escuela encontraron la primera maestra, los maestros de los primeros grados ayudaron a elaborar el antiguión. Le enseñaron a creer al niño en otras cosas, en otras capacidades. O reforzaron el guión. Por ejemplo, si en la casa me dicen que soy un inútil, llego a la escuela y en la escuela también mi profesora me dice que soy un inútil, estoy respaldando el guión, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son así. Por último, está el lema, la camisa y el epitafio. El lema puede ser una frase, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas tienen la frase, nos podemos pintar la cara color esperanza, ¿sí? Ahorita que estamos en pandemia, todo el mundo cantó esa canción, porque hace parte del lema. Sobreviviré, sé que podré. Hace parte del lema. ¿Ok? La camisa es aquello que te identifica. Muchas veces las personas nos colocamos la camisa. Mucha gente dirá, profe, ¿qué es camisa en el sentido de Eric Bernet? Pues obviamente no es una prenda de vestir, sino que a veces nos ponemos la camisa. Ejemplo, el diagnóstico. Nos ponemos la camisa. Trastorno bipolar, y dice aquí en el pecho trastorno bipolar, y hasta compramos gorra, trastorno bipolar. ¿Y eso qué significa? Que en todos los lugares a donde vamos, con todo lo que nos relacionamos, lo primero que voy a poner es que trastorno bipolar. Las diferencias sexuales, caso de homosexualismo, lesbianismo. Hay personas que se ponen la camisa de la homosexualidad, es decir, lo primero que van a ver, lo primero que el otro tiene que entender de mí es que soy homosexual, soy lesbiana, o me pongo la camisa, soy rezandera, soy creyente, me meto la Biblia bajo el brazo, me coloco camisas de manga larga, vestidos largos. Hay personas que de una buena vez te están diciendo cuál es la camisa que se ponen, cuáles son sus lemas, cuál es su marco de referencia. Y el epitafio. El epitafio se refiere a aquello como concluye todo. Es decir, cuando llego a la muerte, cuando llego al divorcio, cuando llego a la separabilidad, ¿qué tengo en ese lugar? Entonces, tenemos una serie de mecanismos que posee el guión, un derrotero de palabras claves
que en el momento que vamos a hacer el abordaje de los mitos y en el momento que vamos a hacer el abordaje de los cuentos, es necesario que ustedes lo recuerden, o sea, qué se requiere para que se dé tal situación. Hago una advertencia antes de arrancar, ¿cierto? Una que es muy importante, y es que a la hora de hablar de mitos y cuentos, tenemos que meternos con un cuento o con un asunto que ya es conocido por ustedes y es el asunto de los arquetipos y los roles, o sea, rol masculino, rol femenino, el arquetipo entendido como aquello que la cultura proyecta en cada uno de ese tipo de roles, tenemos que saber a qué nos referimos. Claudia, por favor, la otra diapositiva. Yo quisiera interrumpir acá un momentico por si alguien tiene alguna pregunta, ¿te parece? Sí, claro. ¿Quién quiere participar haciendo alguna pregunta? Yo tengo a Juan Ramiro, vamos a escucharlo. Juan, mírame, explicas muy bien, digamos, el origen de muchos comportamientos o, digamos, como destinos que nosotros eh, asumimos en la vida sin entender el por qué. Pero yo te hago una pregunta. ¿Puede suceder todo lo contrario? O sea, yo soy, digamos, católico, pero en mi casa nunca practicaron religión, yo nunca participé en eso y me volví católico. ¿Eso hay alguna cosa, como decir el anti? ¿Existe esa posibilidad o no? Exacto, es que existe el antiguión, por eso te digo, por ejemplo, en mi caso, toda mi familia es cristiana, mis hermanos son gnósticos. En estos días, hace un tiempo, ustedes me preguntaron sobre la transmutación de energía sexual y yo mismo evoqué, bueno, mis hermanos gnósticos que mantenían hablando el Kundalini subiendo hasta no sé dónde. Pero yo soy budista. Mira, perfectamente puede pasar. Y generalmente cuando las personas suelen cambiar de religión, solemos hacerlo, generalmente lo hacemos por mecanismos de antiguión. Es decir, estamos negando, se necesita el guión, o sea, el molde inicial para entender qué es aquello que vamos a negar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te puedo confesar, mis hermanos, mis padres son de una creencia muy cristiana. Mis dos abuelas fueron católicas, casi que fetichistas con el catolicismo, pero yo no. O sea, sí, porque hace parte perfectamente de la situación y se da por proceso de antillón. O sea, afortunadamente para mí, tengo procesos de antillón en mi psiquis que me permiten hacer otras elecciones distintas a las que pretende el guión. Juan, yo tengo una pregunta antes de pasar a otra persona. Cuando nosotros nos diagnostican, se nos cambia el guión por completo. Nos toca volver a armar toda la estructura que vos estabas mencionando. Lo que sucede con el diagnóstico y es porque genera un nuevo vestido. Por eso lo mencionaba dentro de las camisas, ¿cierto? Y dentro de la gorra. O sea, dicho de otra manera, tú cuando te diagnostican, ¿qué sucede? La gente está vestida de colores, digámoslo así, y a vos te diagnostican y te colocan una ropa negra, por decir algo. Entonces, eres distinguida entre la comunidad por tu camisa, ¿ya? Por tu camisa y tu gorra. A veces hay personas que aceptan al pie junto esta situación. Obviamente, cuando te encamisan y te dicen de un modo distinto, la gente te ve de un modo distinto, entonces el drama familiar o el guión oculto que haya en el drama familiar se dispara en otra dirección completamente diferente a la que venías, a la dinámica que tenías. Obviamente puede pasar. Y puede que tu diagnóstico haga parte del requerimiento del guión de otras personas en tu familia. Puede ser el guión de tu padre necesita ese diagnóstico porque para poder ejercer como proveedor, como persona que está ahí todo el tiempo, magnánime, capaz de entregarlo todo, necesita parte de ese diagnóstico. Fui un poco fuerte en la respuesta, pero suele pasar que el diagnóstico complementa algún requerimiento. Muy bien, entonces voy a seguir compartiendo las diapositivas.
Claudia, no, pero yo sí tengo, me quedó una inquietud con lo que acaba de decir Juan Carlos, y es, o sea, muchas veces las personas no necesariamente tienen un, digamos, un padecimiento, o una patología, sino que de alguna manera le toca asumirlo para salvar a otro, ¿o qué? No entendí muy bien ahí, Juan Carlos. Bueno, lo que sucede es que los guiones no solamente se refieren, o sea, nosotros en este momento tocamos el tema de la salud mental y de estos asuntos, precisamente por el componente que tiene o los participantes que tenemos en el GPS en Asobime, que somos interesados en tratar el tema de salud mental. No necesariamente, no necesariamente todo esto de los guiones gira en torno a estas situaciones. Simplemente estamos hablando de que los guiones, literalmente, todos, al momento de participar del guión, cumplimos los requerimientos, cumplimos las prescripciones, cumplimos varias cosas que se han armado en la tramoya familiar, en el drama familiar, en el cuento familiar que nos dio origen, ¿ya? Entonces, hay personas que desafían su guión, como lo acabamos de decir, contradicen su guión y salen haciendo otra cosa completamente diferente a lo que propuso el guión familiar, ¿cierto? O el rol que les entregó la familia. Y vuelvo y te repito, puede que tú quieras salvar al mundo, puede que sí, puede que no, ¿cierto? De todas maneras, una tendencia que tenemos bodhisattvas y cristianos a asumir el rol de salvadores, ¿cierto? Y a veces por actuar en esa función de salvadores resultamos condenando, o sea, no sabemos exactamente porque el complejo del otro, o sea, los otros como tal tienen en su mente guiones, artificios, formas de proceder a nivel psicológico, a nivel de enfermedad, a nivel de morbilidad o a nivel de salud incluso, distintas a las nuestras. Por eso suele pasar. Continúo con las diapositivas. Aquí vemos un tipo de guiones. Hay tipo de guiones que son los triunfadores, los no triunfadores y los fracasados. ¿Ya? Puse la imagen de Cristiano Ronaldo porque hay una peculiaridad respecto a todo esto, ¿no? Y aquí no importa qué tan talentosa o qué tan famosa sea una persona para considerar estos tres tipos de guiones. Por ejemplo, si tu meta era llegar a ser maestra o maestro, por ejemplo, el caso de maestro, entonces somos triunfadores porque lo logramos, ¿cierto? Entonces, en cierta manera, no solamente nos estamos refiriendo a la gente grande en fama, ¿cierto? Quise poner la imagen de Cristiano por una razón muy simple. En el fútbol se vive, hay personas que son triunfadoras, por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha sido campeón de distintos aspectos, ha sido campeón de Europa con Portugal, ha sido campeón de Europa con Madrid, tuvo una exitosa carrera en Manchester, le está yendo bien en Juventus, ¿ok? Ha sido campeón. Listo. Los no triunfadores, aquí con el debido respeto, ustedes ven que existe, digámoslo así, una persona que pertenece también al mundo del fútbol, el caso de Messi, no ha ganado nada con la selección argentina. O sea, no es un fracasado, no, pero tampoco es un triunfador en los términos como los entiende desde el punto de vista del fútbol de selecciones de su país. Casualmente, Messi ha jugado con Argentina alrededor de 3, 4 finales y siempre queda de segundas, siempre segundea, ¿ya? Porque es un no triunfador, o sea, la actitud de él que podemos detectar desde el punto de vista psicológico, que el hombre no es triunfador. Tiene todo el talento para pasar por encima, pero no lo logra. A la barrera es mental. Y tú dirás, pero es que está el otro equipo. Sí, está el otro equipo, pero la barrera es mental. Ya era hora de que Messi tuviera, por ejemplo, un triunfo de ser el primero, el número uno con la selección argentina. Y los fracasados, pues es un término duro, fuerte, pero se da, o sea, sí, existe el guión para fracasados en la vida. Ahora, las tres situaciones, triunfadores, no triunfadores y fracasados, por lo menos en la psicología de Eric Bernet, se programan en el guión. Por eso, cuando una persona te programa para el fracaso, lo mejor que puedes hacer es tener un antiguión que te permita revertir la situación. ¿Ok? La mayoría de nosotros clasificamos como no triunfadores. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a pensar que si teníamos éxito, entonces eso es soberbia, eso es orgullo, eso es...
porque respetando mucho el discurso de los cristianos, nos enseñaron a pensar así, desde mi cuna a uno le enseñan a pensar, sea humilde, sea pequeño, sea eso, sea lo otro, ¿cierto? Entonces, desde este punto de vista tenemos que entender las expectativas humanas, ¿cierto? Ahora, ahorita hablando del índice de salud mental, de enfermedad mental, del índice de suicidio, que es importante, el índice de suicidio adolescente, tiene que ver con este tipo de cosas. O sea, nuestra sociedad de adolescentes tiene unas expectativas altísimas con eso, por ejemplo, los influencers. Hombre, es que me puedo hacer rico, puedo hacer millonario, billonario de la noche a la mañana grabando videos de YouTube, y ocurre que tantean el asunto y se dan cuenta que no es tan fácil. Entonces, como la expectativa es tan alta, llegar a sentirse no triunfador, a sentirse fracasado, es más probable. O sea, esto del guión tiene que ver más con la expectativa que nos hacemos y la expectativa que nos trazamos desde que somos niños o nos ayudan a trazar desde que somos niños. Recordemos que hay un aspecto importante del guión. El guión no se programa a los 20 años. No, lo podemos reprogramar, pero la programación inicial arranca por allá cuando eres niño, digámoslo así, está entre de los 6 a los primeros 8 años de vida, esa programación de guión que te permite saber si vas a ser triunfador, un triunfador o fracasado. Ahora, vuelvo y les digo, existe el dispositivo del antiguión que permite contradecir esta situación y revertirla en la dirección que nosotros pretendamos. Hay una pregunta en el chat. Sí, leo lo de Santiago Arroyave. Yo creo que un triunfador es una persona que tiene paz mental, así no tenga mucho dinero. Es verdad, pero para que esa persona se sienta un triunfador, tiene que valorar la expectativa de la paz mental y de la felicidad como su recurso, como su meta. Me hago entender ahí. Claudia, veamos la siguiente diapositiva. Bueno, empezamos por los niños. ¿Listo? Ahí hay una interferencia. Bien. Empiezo por los mitos. Bueno, aquí es donde patinamos o nos chocamos los que nos gusta la corriente freudiana con los que les gusta la corriente junguiana. O sea, al fin y al cabo, ¿qué es un dios? ¿Ya? Los dioses, vistos en la teoría de Eric Vernet, son un arquetipo parental, es decir, son un arquetipo del matrimonio, de aquello que nos dio origen, de nuestros padres, madre y padre. En este momento tenemos la imagen del dios Zeus con la diosa Hera. Vamos a mencionar a estos dos dioses porque precisamente en la hora que vamos a explicar los guiones, desde el punto de vista del mito, vamos a referirnos a ellos. Ellos son los padres del Olimpo, es el matrimonio del Olimpo. Zeus, como padre de dioses, por lo menos de la generación olímpica, es el referente parental de los griegos y Hera es la referencia maternal de las griegas. De hecho, la Iglesia Católica canta canciones como Tú reinarás divina Hera, recuerden que por allá la canción católica la tiene refiriéndose a María, es una imagen de la maternidad, de la esposa, de la mujer de casa, ¿sí? Representa el hogar, representa el matrimonio, representa a la mujer en cuanto madre y en cuanto esposa. Continuamos. Bien. Vamos a mirar uno de los primeros mitos que vamos a analizar y es el mito del laberinto de Creta. ¿Cuál es el mito del laberinto de Creta? Pues el cuento del Minotauro. El famoso cuento de Teseo y el Minotauro. Teseo con T, que decapita al Minotauro. ¿Qué pasó en la historia? Ocurre que el dios Minos, el rey Minos, que era el rey de Creta, cobraba un tributo a Atenas. Y el tributo consistía en 7 mancebos, hombres, y 7 mujeres. 7 doncellas y 7 jóvenes. Todos jóvenes. Para alimentar a la bestia de Creta. La bestia de Creta era un minotauro, un ser que tenía la cabeza de toro, cuerpo de hombre grande, una bestia que consumía carne humana. El minotauro vivía en una prisión que es un laberinto. El laberinto fue elaborado
por uno de los genios ingenieros de Grecia, pues para el cuento del mito, que fue Dédalo. Recuerden el mito de Ícaro, Dédalo, ¿sí? Estamos hablando del mismo laberinto. El laberinto fue utilizado como prisión para el Minotauro. Ocurre que el rey Egeo, que en ese momento era el rey de Atenas, tenía a su príncipe Teseo. Teseo se ofrece como ritual de sacrificio, como estar entre los personajes, entre los jovencitos que iban a ser sacrificados al Minotauro. Él era príncipe y le dice al papá, papá, yo soy capaz de vencer al Minotauro. Y el papá le dice, sí, bueno, total, Teseo queda listado con la cantidad de personas que van a ser sacrificadas como carne para el Minotauro, ¿ok? Lo que Egeo le dice a Teseo es, mijo, vaya, y le dice a la tripulación, a la gente que iba a manejar las naves para ir hasta Creta. Creta es una isla. Cuando regresen, si mi hijo tiene éxito, regresen con velas blancas. ¿Por qué? Porque cada vez que partían, zarpaban de Atenas a Creta, zarpaban con velas negras por el luto de los 14 muchachos, o sea, 7 niños que iban a morir devorados por el Minotauro. ¿Qué pasa? Al llegar a Creta, Teseo, que es príncipe, se conoce con Ariadne o Adriatna, ¿cierto? Que era hija de Minos, hermana del Minotauro. Se enamoran. No sabe Adriana qué hacer para salvar a Teseo, pero se les ocurre una brillante idea. El problema, le dice Adriana a Teseo, no es que usted entre y se libere del toro. Se dirá, pero ¿cómo así que Adriana decide que maten al hermano? Claro, porque según ella, sabía del sufrimiento que tenía la bestia encerrada en ese laberinto. ¿Ya? Quería liberar a la bestia de ese laberinto y además se había enamorado del príncipe de Atenas. Quería liberarse de todo ese drama familiar que tenía ella en Creta. Entonces la salida de ella, del drama familiar era, bueno, listo, me voy desposada con un príncipe, con el príncipe de Atenas. Tengan en cuenta ese detalle. ¿Qué sucedió luego? Pues sí, Adrián le dice, ve, te entrego este ovillo de oro, o sea, un hilo de oro, del cual tú te sostienes, entras al laberinto, te deshaces del Minotauro y por este mismo sales. Porque no es solamente la tarea de matar al Minotauro, es salir del laberinto una vez el Minotauro muere. Teseo dice, bueno, adelante, y ruega a Ariadne que nos suelte el anillo, el novillo de oro, el hilo de oro. Ese es un símbolo bonito entre la relación de adolescentes, cuando tienen que cumplir sus funciones. Teseo entra al laberinto. Tome. Entra al centro del laberinto donde supuestamente debía encontrar al Minotauro. Cuando el Minotauro aparece, él se fue con la espada oculta. Cuando el Minotauro aparece, Teseo lucha con el Minotauro, póngale la épica que quiera, le da muerte, lo decapita, le corta la cabeza. Sale siguiendo el hilo de oro y salva a las personas que iban a ser sacrificadas, ¿cierto? Entonces esa embarcación tenía que salir de nuevo de Creta, otra vez para Atenas, pero con Ariadne, ¿ya? Ariadne se monta en la embarcación y ellos descienden en la isla de Noxos antes de ir a Atenas. Cuando el barco sale de la isla de Noxos, Teseo abandona a Ariadne en esa isla. Ojo pues, Ariadne acaba de entregarlo todo por Teseo, pero Teseo abandona a Ariadne en la isla. Cuando iban en el barco, la cabeza del Minotauro estaba puesta en uno de los mástiles del barco. Pero la gente empezó a sentirse triste a mirar la cabeza, porque cada quien que miraba la cabeza del Minotauro, y es clave lo que les voy a decir, cuando miraban el rostro del Minotauro, las facciones se le asimilaban, se les parecían a personas amadas por su niñez. La madre, el padre, los tíos, los hermanos mayores. Cada vez que veían el rostro del Minotauro, allá puesto en el mástil muerto, recordaban a alguien de su niñez. Y ocurre que a la embarcación se le olvidó cambiar las velas de negras a blancas en medio de esa tristeza. Cuando el rey Egeo ve entrar la embarcación a Atenas, mirando desde el acantilado, ve que la embarcación viene con velas negras,
salta por el acantilado y el rey Egeo se suicida. Más o menos, esa es resumidamente la historia del mito del Minotauro. ¿Listo? Espero que se hayan imaginado toda la situación, pero ahí hay muchas cosas del destino humano, muchas cosas que hablar, ¿sí? ¿Por qué se suicida Egeo? ¿Sí? ¿Por qué se suicida Egeo? Piénselo, piénselo. El suicidio de Egeo precisamente tiene que ver con que será que mi hijo sí cumplió la expectativa y el requerimiento, ¿ya? Y si la señal no fue la correcta, entonces fracasé como padre o no hay sentido en la vida, digámoslo así. Aspectos que son importantes acá tener en cuenta. Cuando eres adolescente se experimenta el primer amor como aquella persona que es capaz de sacarte de tu escena familiar, de tu duelo familiar. De hecho, muchas de nuestras niñas adolescentes se resultan casando la primera vez, otras resultan encontrando marido la primera vez por tratar de salir de ese laberinto, de esa isla, ¿cierto? El caso de Adrián. Y en el caso de los varones, ese hilo de oro que trazamos hacia una mujer es precisamente para liberarnos de la monstruosidad que tenemos en nuestro guión. ¿Ya? Profe, ¿cuál es esa monstruosidad? Sencillamente, la posibilidad que tuvimos como varones de entrar en contacto con otros varones mayores. Por eso el minotauro es un hombre, no es una minotaura, no es una minovaca. ¿Ya? Se dirá, uy, no la cambiaron feo, no la cambiaron feo. ¿Ya? O sea, ese primer amor entre un hombre y una mujer, entre un niño y una mujer, representa la posibilidad de renunciar a la bisexualidad. Desde el punto de vista inconsciente, cortamos la cabeza del minotauro y no sabemos que cortamos nuestra mejor sonrisa. ¿Ya? Al cortarle la cabeza al minotauro, cortamos nuestra mejor sonrisa. Y hay algo importante en el drama. Esa monstruosidad que cortamos y que colgamos en el mástil, nos damos cuenta que se parece a todo lo que alguna vez amamos de niños. Es decir, aquello a lo que renunciamos como hombres por el amor a una mujer, tiene que ver mucho con aquellas cosas que amamos cuando éramos niños y que también generan placer, pero también generan controversia por la naturaleza que tiene. Ariadne representa la típica mujer adolescente, abandonada por su amado. Y pregúnteme usted a mí, ¿cuántas Ariadnes hay en Medellín en este momento? ¿Cuántas Ariadnes hay en Medellín en este momento? Entonces, tenemos eso, el drama de la mujer abandonada en Oxus. Varios dramas tenemos ahí. Entonces, desde el punto de vista de la teoría del guión, encontramos que el mito del Minotauro nos identifica dónde están nuestras monstruosidades. Resumidamente, cuando somos niños y tenemos contacto físico indebido con una persona, no va a ser necesariamente con una persona distante, va a ser con una persona cercana a la familia. Cuando somos niños, aquello que es incestuoso, que es ¿de dónde sale? Pues, de nuestro propio hogar. Tú dirás, profesor, pero es que no todos hemos vivido el evento de un contacto sexual siendo niños con otra persona. Sí, es verdad, pero si no, si, o bien dos opciones, o tuviste la experiencia real actuada, o la expectativa, o la situación de posibilidad. Tuviste que renunciar a ella para convertirte en adulto. ¿Ok? Ese es el detalle de este mito que es importante. Continuamos para el otro mito. Bueno, les dije que íbamos a dedicarle un poquito de tiempo a Hércules, ¿ya? La locura de Hércules. Ocurre que Hércules es hijo de Zeus y Almena. Voy a explicar rápidamente. Ustedes saben que Zeus como Dios era putísimo, le encantaba perrear, le encantaba buscar mujeres humanas, tenía contacto sexual con mujeres humanas. Por ahí existe la broma y si Cristo también fue hijo de Zeus. Bueno, la mitología griega dirá, tenemos semidioses gracias a las infidelidades de Zeus. Almena era la reina de Tirinto, esposa del rey Anfitrión. ¿Sí? A Zeus le encantaba esa mujer, entonces, ¿qué hizo él?
Pues Anfitrión estaba en guerra, no había llegado a la ciudad, y 3 días antes de que Anfitrión llegara, Zeus aparece al palacio de Tirinto, se hace pasar por Anfitrión y yace con Almena, Almena creyendo que era su esposo. Al tercer día, cuando regresa el esposo de la guerra, Almena recibe a su esposo verdadero. Y ella, pero ¿por qué está tan fogoso? Llevamos 3 noches teniendo sexo, vamos para la cuarta. Imagínese la situación de la pobre Almena. ¿Sí? Tuvo sexo con su esposo y con el dios. Primero con el dios, luego con el esposo. ¿Ves? De esa escena nacieron 2 niños, Alcides e Ísicles. ¿Sí? El uno son mellizos y es un embarazo doble, pero es un embarazo doble que se desarrolla hijos de distinto padre. Uno de ellos será un semidios porque es hijo de un padre dios, y el otro es hijo mortal porque su padre es mortal y su madre es mortal. En el mismo embarazo. Cuando Hera se entera de la infidelidad de su esposo, de Zeus, se la monta al pobre muchachito, a Hércules. Y ella dice, no, ni por el patas, este tiene que acabar acá. Entonces Hera empieza a hacer incidente. Y cuando los 2 niños son mellizos, y pues, los 2 mellizos bebés, envía unas serpientes, inspira a Anfitrión a enviar unas serpientes para detectar cuál de los 2 gemelos es el verdadero hijo de un dios. A lo cual Hércules coge a las 2 serpientes de la garganta, las estrangula, y inmediatamente Anfitrión detecta que uno de los gemelos es un semidios y tiene una fuerza extraordinaria. Contrario a lo que mucha gente cree, Anfitrión admite bien a Hércules en la vida, o sea, se lo cría, lo cuida, le enseña las artes de guerra, lo mismo a Ísicles, un trato. Obviamente Anfitrión tenía toda la característica para ser un héroe, Alcides tenía toda la capacidad para ser héroe. Alcides viene a ser Hércules, enseguida explico por qué le cambiaron el nombre. Crece, su fama se extiende, qué tipo tan acuerpado, tan fuerte, tan poderoso, un buen guerrero, todo lo demás. Se casa con Megara, ¿sí? Tiene su esposa, que es una princesa tebana, tiene 2 hijos, es una persona, comillas, triunfadora, feliz en la vida, pero Hera no soportaba eso. Hera no soportaba que el hombre fuera feliz. Y entonces induce la locura en Hércules. Ojo al detalle, Hera induce la locura en Hércules. Y Hércules, en medio de su locura, mata a Megara, a sus 2 hijos y a 2 de sus sobrinos. Se convirtió en asesino de sus propios hijos. Cuando Hércules despertó del estado en que Hera lo sometió, ese estado psicótico en que lo sometió, detecta que él es el asesino de su propia familia. El hombre se enloquece, más de lo que estaba. Sí, pues en esta crisis le hizo daño a su familia. En esta crisis le hizo daño a su familia. Lo dije 2 veces para que usted, por favor, lo recuerde en medio cuando pasemos a hacer el conversatorio. ¿Qué sucede luego? El hombre está en un estado infernal, en un estado crítico. La culpa lo domina y todo lo demás. Pero ocurre que Hércules, Alcides, Hércules, es descendiente de Perseo con P. Perseo con P. Perseo lo busca al borde del infierno y le dice, bueno, papito, párese pues de esta que vamos para adelante mío. No puedes quedarte ahí. No puedes quedarte aquí. Pasemos a la otra imagen. ¿Quién es Perseo? La persona que decapita a la medusa. ¿Ya? ¿Qué representa la medusa? Aquí no voy a contar el cuento. Simplemente te voy a decir por qué los griegos son hábiles al suponer que es Perseo el que orienta a Hércules a darle vuelco a todo esto. Perseo representa el antillón. ¿Por qué? Porque es el que es capaz de decapitar a la madre fálica. ¿Quién es Medusa? En términos de psicoanálisis, la madre fálica, o sea, la madre que tiene todo el poder
la monstruosidad de volver en piedra al que le mire directamente. La inhibición, digámoslo así. Pongámoslo en esos términos. Es una monstruosidad que te puede inhibir. ¿Cuántos niños no son inhibidos por su propia madre en cada una de sus relaciones? Cuando la madre dice, ve, esto no es así, esto no se puede, no hagas esto, tal cosa. Son muchachos inhibidos. Los muchachos que no han roto, que no han decapitado a su madre fálica, son muchachos inhibidos. 100%. ¿Tienden a la depresión? Sí. ¿Tienden a la depresión? Sí, verdades. ¿Por qué? Porque aquella cosa que controla o que modifica, modula su inhibición, no ha sido decapitada. Perseo decapita a la medusa, recuerde, la capacidad de convertir en piedra a quien te mire directamente a los ojos. ¿Listo? Ojo con nuestro héroe. Perseo es el héroe que por general, por excelencia, representa el Antillón en los griegos. Continuamos con la otra imagen, Claudia, por favor. Cuando Perseo logra el favor de los dioses para que Hércules no caiga al infierno, no siga en esa crisis, no muera, no se suicida, póngala como usted la quiere. Los dioses proponen que Hércules puede salir de la situación o puede expiar sus pecados si realiza 12 trabajos. En este momento yo no voy a exponer los 12 trabajos de Hércules porque sería muy largo, ¿cierto? Pero digámoslo así, Hércules enfrenta 12 trabajos. ¿Quién le puso los 12 trabajos a Hércules? Adivinen, Hera. Porque Hera estaba interesada en que Hércules no fuera feliz y no saliera adelante. ¿Qué hizo Hera? Pues adelantó el nacimiento de uno de los primos de Hércules. ¿Para qué? Para que de Euristeo, que era primo de Hércules, para que él fuera el rey del lugar. Y Hércules no. Ojo a ese detalle. Entonces, por la ayuda de Euristeo y de la linda y hermosa y de la linda y hermosa Hera, le ponen 12 trabajos a Hércules. Uno de ellos era tomar, o mejor dicho, vencer al león de Nemea, un león que se estaba comiendo a todo el mundo, bueno, todo lo demás. Hércules, después de luchar con él más o menos 12 días, cuenta el mito, vence al león. Y aparece aquí en esta imagen la palabra lema y camisa. ¿Qué hace Hércules? Mata al león y convierte las pieles del león en su vestuario. Es decir, me vuelvo a vestir. Ah, sí, acabo de ser el loco que maté a mi familia, que pasé por esta situación, que pasé por crisis, estuve en el infierno, ahora venzo el primer monstruo, al león de Nemea, me visto con la ropa de él, ¿sí? Me pongo la camisa del triunfador, la camisa del rehabilitado, la camisa del resiliente, de la persona que soy capaz de, ojo al detalle con eso de la camisa. Aprovecho, no me contesten ahora en este momento frente al asunto del diagnóstico, qué tipo de camisa tenemos puesta. Sí, tenemos puesta la camisa del paciente, del resiliente, del triunfador, de la persona que va a salir adelante o todavía, del pobrecito aquel, ay, qué pesar es que él es así. O pobrecita aquella, ay, qué pesar él es así. A la camisa que él se pone después de vencer al león, es la propia ropa del león, sí, lo vencí. Continuemos. A Heracles también, uno de los trabajos duros de Heracles fue luchar contra la hidra. Y esto se relaciona con la reactivación nodal. Ojo al siguiente. Una de las tareas que tenía Hércules era matar a la hidra. La hidra era un monstruo de 7 cabezas, una especie de dragón, cabezas en forma de serpiente, obviamente. Ahí como está escrito, ahí está bien. ¿Por qué dice reactivación nodal? O sea, cuando aquello que crees haber vencido aparece nuevamente en la escena. Cada vez que él cortaba la cabeza de la hidra, esa cabeza volvía a surgir y le crecían 2 en su lugar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Frente al tema de la salud mental, que hemos superado un complejo, que hemos superado un dolor, pero mentiras, que vamos por la vida y algo en el tiempo lo detona nuevamente y se reactiva nuevamente ese proceso. Así como le pasó a Hércules.
Creyó haber cortado la cabeza, pero se cortaron, le crecían dos nuevas cabezas en el lugar de la cabeza que había cortado. Entonces imagínense qué tan terrible es el monstruo. Sin embargo, para poderlo vencer, tuvo que cauterizar cada una de las cabezas, es decir, usar fuego para cortar la cabeza de la hidra. Mire qué tanto se parece el mito griego a nuestro psiquismo. ¿Sí? Muchas veces vamos por la vida y se reactivan aquellas cosas del drama infantil, del drama emocional que sentimos, de los temores, los miedos, los complejos, ese sentirnos rechazados. Esa vez que desde muy jóvenes vamos experimentando ese aprendizaje emocional y que cada vez que cortamos la cabeza de la hidra nos salen dos, pero hay que utilizar con fuego. Dicho de otra manera, el fuego representa dos cosas muy importantes para los griegos. Una, el cambio. El cambio. El fuego representa el cambio. ¿Sí? Y la otra, la luz. Aquello que es capaz de generar luz. ¿Sí? O sea, si soy capaz de observar dónde tiene el monstruo la cabeza, soy capaz de cortarle la cabeza al monstruo, soy capaz de llenarlas de voluntad, de cambio y de luz, puedo salir avante. Pero primero tengo que identificar dónde está este monstruo terrible en el psiquismo interior. Hace parte de nuestros dramas. ¿Sí? Muchas veces recibimos nuestro diagnóstico: señor, señora, usted tiene un trastorno bipolar. Y nos hacemos la pregunta: ¿será que aquellas crisis que sufrimos tienen que ver con el tema de la reactivación nodal del psiquismo interno? Es una pregunta. No estoy diciendo que sea la verdad absoluta. En la siguiente diapositiva, pasamos por favor. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿tienen algún comentario acerca de los mitos? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono. No, nadie, Juan Carlos. Ah, sí, Santiago Arroyave. Te leo. Yo creo que los griegos se inventaron muchos mitos de dioses porque no tenían conocimiento de un Dios todopoderoso, lo que muestra que el ser humano se inventa muchos cuentos que lo alejan del verdadero Dios. Bueno, ok. Bueno, el comentario, respetable el comentario es un comentario acerca de fe, no comento nada al respecto. Seguimos con las diapositivas entonces. Sí, sigamos con las diapositivas. Juan, Dime. una pregunta chiquita, o sea, creo que para allá vamos. Los mitos entonces cumplieron un tanto la misión que cumplen hoy en día los cuentos infantiles en nuestra vida. Efectivamente, ahora cuando pasemos por los cuentos, ahorita mencionamos a las monstruosidades como la hidra, el león de Nemea, mencionamos a la medusa. Ahorita vamos a saltar y vamos a pasar por los villanos de los cuentos de hadas y vamos a ir identificando una constante. Yo creo que ustedes van a caer en cuenta de esa constante. Por eso no lo voy a mencionar en este momento, pero es ahí. Pero sí podemos anticipar algo. Los mitos, igual que cualquier otra religión en la vida, y ahí la diferencia junguiana-freudiana son la representación del psiquismo profundo que orienta una cultura en un momento dado, ¿cierto? Entonces, los cuentos infantiles, los mitos, hablan mucho del psiquismo humano, del psiquismo íntimo de nosotros.
de la enfermedad y de la salud. Proseguimos, Claudia, por favor. Bueno, aquí tenemos una de los cuentos infantiles que mejor nos dejan ver el saldo, el requerimiento, el detonante y el antiguión. Listo. Ocurre que este es el drama de la princesa Aurora, que pues que Disney la llama Aurora, pero los hermanos Grimm la llamamos Rose. Bueno, en fin, cada cuento que ustedes, cada vez que ustedes ven una adaptación de Disney, ustedes tienen que entender que son basadas en la literatura del cuento original, pero no necesariamente. En este momento estamos viendo una imagen de la adaptación que Disney hizo en 1959, la Bella Durmiente. Listo. ¿Cuál es el saldo? Ocurre que la niña se fue presentada en público. Fueron invitadas las hadas menos una. Pasaron las hadas, le dieron cada una un regalo, una le dio la belleza, la otra le dio la gracia, pero cuando el hada no invitada llegó, porque era el hada excluida, la maldijo, con el siguiente saldo. Dijo que si la niña al cumplir los 15 años se pinchaba el dedo con una rueca, de esas que hacen hilar, que hilan, otra vez apareció el hilo, ¿notaron? Si se pincha, morirá. Morirá y no pasará de los 15 años. Saldo. Ocurre que todo el mundo se quedó pasmado porque las hadas eran muy poderosas y está muy maléficamente. Dice, la niña morirá. Pero dice, faltaba una hada por pasar, una hada buena. Y dice, no, la niña no morirá. La niña sencillamente dormirá hasta el beso del primer amor. O del amor verdadero. Ojo con ese detalle. El beso del amor verdadero. ¿Listo? ¿Qué notamos nosotros en el cuento de la Bella Durmiente? Hay un saldo. ¿Cuál es el saldo? La maldición que lanza el hada no invitada o el hada mala, que para el nuevo contexto de Disney, para el nuevo contexto de nosotros es maléfica. El cuento original no tiene el nombre para ella, es maléfica. De hecho, el cuento original se cuenta en 3 párrafos. A Disney le tocó inventar de todo para poder llevar eso a cine. Y obviamente, pregúnteme por la hora de Maléfica, ¿cuánto tuvieron que inventar después del cuento para poder llegar hasta acá? Listo. Entonces, la imagen de Maléfica en el cuento de Disney tiene fuerza. Y logró tener fuerza por un pequeño detalle que ustedes deben caer en cuenta de él, y si no caen en cuenta al final, les digo en qué consiste. El saldo, la maldición. ¿Ya? El antiguión, cuando aparece la hada buena, ¿sí? Y le dice, no, es que no te vas a morir a los 15 años, simplemente vas a dormir hasta que encuentres el amor, el beso del amor verdadero. ¿Listo? Veamos pues. ¿Qué hizo el rey? El rey mandó a esconder todo lo que pudo, con lo que la niña pudiera chozarse, sobre todo lo que tuviera que ver con hilos y ese tipo de cosas. Pero la niña cuando tiene 15 años se va de metida a un taller, manda la mano y se chuza al tocar la punta, la aguja. Y ojo que es una aguja y una punta. Recuérdelo. Y eso provoca que ella entre a dormir. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el detonante? El detonante es el momento en el que ella toca la aguja y se pincha. Se pincha, perdón. ¿Ya? Lo toca con la mano y se pincha. Ojo con ese detalle, lo toco con la mano, me pincho. Y entro a dormir. ¿Ya? En que ustedes escucharon, el requerimiento era que tenía que ser a los 15 años. El requerimiento era que tenía que ser precisamente una tuerca de estas, un asunto que rueda y que genera para hilar, ¿cierto? Ese es el requerimiento, ya explicamos cada cosita. El saldo está representado por lo que en este momento ahorita llamamos maléfica, que da la maldición para la niña, el antiguión es lo que trata de hacer el hada buena,
que dicen no mueres sino que duermes, y el requerimiento del detonante están metidos en esa escena. Otro requerimiento es que tanto el guión como el antiguión generaron requerimientos. ¿Qué requerimiento tuvo el guión? Que fuera en una tuerca de estas, en una rueca de estas, ¿cierto? ¿Y cuál es el del antiguión? El requerimiento, el beso del amor verdadero. Continuamos. Aquí está la figura de Maléfica. Ahorita hablamos de la figura de Medusa. ¿Quién es? ¿Quién es en el psiquismo Maléfica? ¿Por qué Maléfica tiene ese efecto en el cine y que no lo logró? La primera película de Disney cuando sacó La Bella y la Bestia. ¿Y qué hubiese sido esa película de Disney sin la figura de Maléfica? Recordemos que los guionistas de Disney son gente estudiosa, gente que estudia bien el asunto. ¿Quién es Maléfica? La figura de la bruja. ¿Qué es en nuestro psiquismo? Continuamos, se los dejo como tarea para más tarde. Y aparece la figura del príncipe. ¡Ay, tan lindos! Los príncipes. Oh, con este detalle acerca del guión. Quise poner el guión de La Bella Durmiente porque es el típico guión del depresivo. Es decir, algo me detona, ¿por qué me pasó esto? No puedo, y hasta que no llegue el beso del amor verdadero. Sí, hasta que no llegue mi amante con las flores, no soy feliz. Sí, como si la felicidad dependiera de otros. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Algunas niñas y algunos varones nos educan con la idea de que si no es con una pareja no puede ser feliz. Y entonces nos pasamos esperando a la persona ideal para formar pareja y somos infelices. ¿Cuántas de ustedes están esperando al príncipe azul? ¿Y cuántos de nosotros estamos esperando a la superdoncella? Porque ojalá fuera cuento sino femenino. Ojalá la bella durmiente fuera un asunto de femenino. Y la rueca, la pinza que representa Yusona ahí. Imagínelo. Listo. La imagen del príncipe como salvador del asunto. ¿A cuántos de nosotros tenemos en ese guión que necesitamos un salvador o una salvadora? Muchas veces nos dicen, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Entonces, si yo no estoy casado y entonces yo soy soltero, no puedo salir adelante. ¿Ya? Ojo que esta cuestión de esperar el príncipe azul no es solo cuestión de mujeres. Ojalá. Sigamos a la siguiente imagen. Muestra a la Mujer Maravilla. ¿Por qué? Porque una forma de aprender qué es el guión es aprendiéndolo por contraste. Cuando nosotros vemos la Bella Durmiente, nos damos cuenta que Bella, que la durmiente, mija, es una paciente. ¿En qué sentido es una paciente? Siempre, o sea, duerme. La película gira en torno a ella, pero ella no hace nada sino dormir. Cuando se hizo la primera película de Disney, las líneas de La Bella Durmiente eran solamente 19 renglones. Imagínate, una película que se llama La Bella Durmiente y La Bella Durmiente solamente habla 19 renglones. Imagínate la situación. En contraste, DC, los productores de cómics, generaron la Mujer Maravilla, es decir, lo opuesto a la Bella Durmiente. También bella, sí. Profe, ¿eso es jugar con el arquetipo de la cultura? Sí. Imagínate que en la cultura, en un cuento la una llama la Bella y en la otra es la Mujer Maravilla. Maravilla, ¿cierto? Pero aprendamos por contraste. Entonces, el típico caso de la Bella Durmiente, la persona dormida, paciente, que espera que llegue un salvador. ¿Ese salvador quién? ¿El psiquiatra? ¿Quién? ¿El profesor? ¿Quién? ¿El papá? El beso del verdadero amor. Ojo con ese detalle que tal vez muchos de nosotros y muchos de nosotras estamos programados para despertar y salir con el supuesto beso del primer amor, con el otro como él. Continuamos. Ay, esta es una belleza. Nos metemos con el cuento de Peter Pan. Mire la figura de Campanita. Esa figura no la hice yo, esa figura es de Disney. ¿Sí?
Tinkerbell, ¿cuánto vende? ¿Cuánto vende Tinkerbell? Oh, con ese detalle. La imagen de Tinkerbell es la imagen de una niña que le están apareciendo los atributos femeninos. Ya, pero es una niña. Mírela bien. Guarde eso en su interior. Continúo. Continúo, continúo. Bueno. Barry, que fue el que escribió Peter Pan, el título original de Peter Pan es la historia, la novela se llama Las aventuras de Peter y Wendy. ¿Ya? Tenemos ahí en la figura a Jeremy Sumpter haciendo el papel de Peter Pan. ¿Sabían ustedes que cuando se hizo Peter Pan, esta película, el director recibió demasiado crítica por la relación intensa que muestra, intensa en términos de erotismo, que muestra entre dos niños menores? Sí, muy criticado, pero las personas que conocemos la historia de Peter, que alguna vez la hemos leído, sabemos de este detalle. O sea, sí existe esa cuestión. O sea, la imagen de Peter Pan como el niño bueno, no, el niño es un niño pulsional, según la literatura, ¿cierto? Y es un niño que se niega a crecer. Hoy día, precisamente, tenemos un síndrome en psicología que se llama el síndrome de Peter Pan. Tenemos 40 años, yo tengo 42 y a veces me comporto como un policagado de 15. Lo digo yo y les estoy hablando a ustedes de estas cosas, pero es verdad. También ustedes como mujeres a veces les pasa, bueno, tengo 40 y me estoy comportando como una de 20, 25, o sea, es una crisis retroactiva, ¿ya? La crisis de la edad media, la crisis de los 40, generalmente tiene características de crisis retroactiva. O sea, no es gratis lo que escribe Barry aquí. O sea, un niño que se niega a crecer, no crezco, soy niño eterno, continúo. Miremos la figura. Miren a Jeremy Sumpler, este muchacho se llama Levi Miller, el que interpreta a Peter Pan en la última versión de Peter Pan que se hizo. ¿Qué tienen en común Jeremy Sumpler y Levi Miller? Ya cayeron en cuenta la belleza, es una belleza superior. ¿Ya? Cuando Barry imagina a Peter Pan, o los que escriben Peter Pan, se dan cuenta de este detalle, representa la belleza infantil, la belleza de Wendy, la belleza de Peter, la belleza de Campanita, todas son figuras prepúberes, o sea, son figuras púberes hermosas, ¿ya? Interpretar a Peter Pan no es fácil, precisamente por eso tenemos que tener belleza. Incluso las primeras veces que se llevó a teatro lo interpretaron mujeres. ¿Por qué? Porque se necesitaba representar la belleza descrita ahí. Es decir, Peter Pan nos manda a entender que la niñez, ser niño, un niño de 12 años que no se niega a crecer, las niñas, los niños, en nuestra cultura están en el lugar de la falta y si estoy mintiendo en este momento, en estos días se ponen a hacer las cuentas en publicidad y van a notar que la mujer aparece en primer lugar en la publicidad, pero los niños más o menos entre 8 a 14 años son los que mueven la publicidad en el mundo. ¿Cierto? O sea, la cultura nuestra nos muestra al niño en el lugar de la falta, peligroso para ellos. Continúo. Continúo. Y está la figura de Garfio, la figura del antagonista. Aquí la figura de Garfio representa a aquel hombre que sí realmente envejeció. O sea, la imagen real de la situación. Envejece y no quiere envejecer más. Cuando ustedes ven una adaptación de Peter Pan, siempre van a notar que el gran drama que tiene el Capitán Garfio es que no quiere envejecer. Y obviamente su Garfio. Hay un detalle de cuando Disney hizo la puesta en escena de Peter Pan en caricatura. Le puso a Peter Pan una espada pequeña, a Garfio una espada grande, y a Garfio, pues obviamente su Garfio. ¿Sí? Relacionen todo esto con el desarrollo fálico de un niño de 12 años con respecto al crecimiento de su pene, al crecimiento de sus contactos, porque Garfio precisamente tiene un Garfio en la mano. Recuerde también, porque precisamente la Bella Durmiente duerme cuando toca con su mano un objeto puntiagudo. Bueno, yo creo que ya fui demasiado inductivo en esta situación, espero que la tengan presente. Pero obviamente hay un
una animadversión entre Garfio y Peter Pan, ¿ya? Continúo. Y esta última la sacamos del estadio, Blancanieves, ¿sí? El drama entre Blancanieves se parece al drama entre Garfio y Peter, o sea, la envidia de un hombre por la juventud del otro, por la belleza del otro, pero aquí ya es un drama de mujeres, en donde aparece la bruja mala, ¿sí? Y envidia la belleza de Blancanieves. ¿Sí, Pi? Tenemos que hacernos varias preguntas respecto al mito de Blancanieves, al cuento de Blancanieves, todos lo conocemos, no lo retomo como historia, como narrativa, precisamente por el tiempo. Claudia, pasa a la otra diapositiva, por favor. Ahí está la bruja mala que se mira en el espejo, que se entera que está envejeciendo, que se entera que la otra es más bella, ¿sí? Todo el drama gira en torno a esto. Mire que otra vez vuelve y juega el tiempo como compositor de la obra, o sea, el tiempo mete cuando el tiempo juega en contra. Ya lo vimos en Garfield y Peter Pan, ¿ya? Por cierto, entre líneas, será por eso que a Michael Jackson le gustaba tanto Peter Pan. Bueno, en fin, sigo por aquí. Ella, bueno, ¿quién es la más bella de este reino? El espejo le dice, mija, Blancanieves. Continúo. Un detalle que tiene el cuento de Blancanieves, y por favor observen lo siguiente, todos no sabemos el cuento de Blancanieves. La villana es una mujer, ¿sí? Pero a ella le solucionan siempre el problema a los varones. Empiezo. El cazador que le ayuda a huir es un cazador, no es una cazadora. Ah, el patriarcado, qué duro. Los enanos son 7 enanos, no 7 enanas. Continúo con el patriarcado. El príncipe, obviamente es un príncipe y no una princesa. Continúo con el patriarcado. Lo digo en son de broma, y sé que algunas son, que la evidencia es, hay mujeres, pero es sencillamente, Blancanieves es sencillamente el drama de aquella niña que ve más fácil, construye más fácil amistades con varones que con mujeres, porque las mujeres casi siempre resultan siendo rivales para ella, ¿cierto? Por eso el cuento de Blancanieves tiene un dispositivo de guión, un requerimiento de guión, que es rivalizar con la madre, rivalizar con la. Antes de darle para la participación, usted, Claudia, continúa. Quiero que miren este detalle, el detalle de la manzana envenenada, y aquí es donde viene tal vez una de las cosas más fuertes que les voy a decir. Cuando Lucifer ofreció la manzana en el paraíso, ¿qué le ofreció al hombre? Le ofreció el conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? O sea, le ofreció una pauta moral. El hombre era feliz, le metimos una pauta moral, infeliz. Blancanieves era feliz, le ofrecen una manzana, se le ofrece una anciana. La anciana es su madre. Ve esta pauta moral. La reciben y entramos en algo parecido a lo que estábamos con la Bella Durmiente, es decir, ella duerme hasta el beso del amor verdadero también. Repitieron. ¿Sí? ¿Cuál es el detonante ahí? ¿Dónde está la trampa? En aquello que nos legan y que nos comemos. Sí, nos legan una moral, nos legan una idea, nos legan que esto debe ser así, mordemos y chao y te cuidas. Lo ingerimos, chao y te cuidas. Desde el mito del Edén hasta el cuento de hadas aparece la figura de la manzana. Sí, por ejemplo, si yo te digo a ti, lo que es moral es tener el pelo corto. No tener pelo es la moral. Es la fórmula moral. Y entonces tú tienes el pelo largo y si te lo comes entero, o sales a cortarte el pelo o sales a sentirte culpable. ¿Ya? ¿Me dice entender? Entonces, el trastorno de culpa, el complejo de culpa. ¿Cómo hacer sentir culpable a la bella, a la princesa, para que duerma? ¿Cómo hago sentir culpable a la princesa para que entre en depresión? ¿O qué le doy para que entre en locura? O en insanía mental. ¿Qué le hago comer? Para arrancarla del paraíso. Ese es el detalle que muchas personas no ven del cuento de Blancanieves. ¿Quién lo entrega? ¿Cierto?
Listo, continuamos con la otra imagen, Claudia. Bueno, les doy gracias por haberme escuchado. Lo importante es qué entienden ustedes de aquí. Sobre todo, hay una pregunta que les voy a hacer. Todo monstruo que aparece en los mitos, todo Dios que aparece en los mitos, está asociado a nuestras imágenes parentales y a nuestros arquetipos de guión. De hecho, la tarea, se las adelanto, se las anticipo un poco. ¿Qué te dijo tu madre la primera vez que supo que tú conocías el sexo? ¿Qué reacción tuvo tu mente siendo mujer la primera vez que entraste en contacto con un varón? Cuando eres un varón, ¿qué reacción tuvo tu cuerpo? ¿Qué reacción tuvo tu mente cuando te diste cuenta que los hombres crecían, envejecían y tal vez morían? ¿Qué reacción tuvimos cuando nos damos cuenta que la belleza nos abandona cuando el tiempo pasa, que no volvemos a ser las mismas personas y que ya no somos niños? Muchas gracias. Pues muchas gracias para Juan Carlos. Yo creo que nos quedamos con un montón de cuestionamientos, de preguntas, de, de reflexiones que hacer a nivel individual, sobre todo pues por nuestra condición de seres humanos, el rol que cumplimos como hombres o como mujeres, pero también muy especialmente en nuestra situación de entorno amoroso de alguien diagnosticado o en nuestra propia condición de diagnosticados. Quien quisiera hacer alguna pregunta, quien tiene alguna inquietud, estamos dispuestos a escucharlos. Yo. Margarita Zapata. Sí. Primero, Juan, que darte las gracias. Qué manera tan bonita, tan interesante de presentar el tema. O sea, yo la verdad estoy fascinada. Tengo cualquier cantidad de inquietudes, es más, quisiera que nos volviéramos a encontrar porque son muchas las cosas que tengo. En el tema de la relación con la formación, digamos, el desarrollo de la psiquis, para quienes como yo trabajamos con niños pequeños, sigue siendo muy inquietante. Es decir, yo estoy de acuerdo en muchos de los planteamientos que has hecho y todas esas preguntas que tú dejas ahí en el aire acerca de ese simbolismo representado tanto en los mitos como en los cuentos. Entonces, la inquietud concretamente va hacia qué trabajamos en los cuentos. Yo soy seguidora de Jenny Rodari, ¿cierto? Y ella habla mucho, o ella creo que es que no tengo muy presente en este momento, pero ella dice que definitivamente los cuentos tienen mucho que ver en la formación de la personalidad, y lo habla conscientemente, es decir, háblenles a las niñas de princesas, háblenles de reinas, háblenles de la bondad, y a los niños háblenles de los príncipes, háblenles, digamos, no lo dice así, pero es una forma de decir, así estamos construyendo la personalidad. Nosotros en la escuela enseñamos valores a través de los cuentos y de las historias. Nosotros en la escuela enseñamos estos arquetipos, no solamente de personalidad, sino todo lo que tiene que ver con los constructos sociales a través de los cuentos y de las historias. Entonces, ahorita que te escuchaba, estaba pensando cuáles son los cuentos que yo estoy contando, cuáles son las historias que yo estoy contando y cómo sigo perpetuando o cómo me puedo de alguna manera revelar a este tipo de historias, lo que tú hablabas. Les sigo contando a las niñas que hay un modelo a seguir cuando yo no creo en esos tipos de modelos que a mí me contaron y que yo estoy tratando de romper. Es decir, cómo yo le digo a la niña, no, usted no es una princesa, su felicidad no depende del día que llegue el amor de su vida, ni lo mejor que usted le va a poder pasar en la vida para salir de un trance o lo que sea, es que llegue un príncipe a besarle. ¿Cómo se hace esa ruptura, Juan? ¿De dónde sacamos nosotros todo esto?
Juan, abra el micrófono, por favor. Sí, precisamente de eso se trata, es decir, dicho de forma técnica, donde trazamos el antiguión en las niñas, importante, ¿cierto? Recordemos que no solamente estamos enfrentando el cuento infantil, sino la típica, arquetípica de la telenovela mexicana, la telenovela turca, la telenovela coreana, ¿en qué lugar pone a la mujer? ¿Sí? Por eso, por eso es necesario contarnos nuevas historias, por eso es necesario nueva literatura, datearnos de nuevos asuntos, ¿sí? Por eso, en cierta manera, por ejemplo, hoy día DC sabe que una vez pasada la pandemia, la siguiente película que llevará gente a taquilla va a ser La Mujer Maravilla. La puse de aposta también. O sea, y es porque el nuevo reto de la nueva mujer ya no es de esperar el príncipe azul. ¿Ya? Por eso es necesario mostrar otro tipo de arquetipos. La Mujer Maravilla puede ser ficción, pero muestra algo que controvierte la idea de esperar pacientemente, esa actitud paciente de la mujer que no es la del todo, pues considero yo tienes razón, hay que romper con ese hito de que la mujer es la que debe esperar, es el lado pasivo de la situación, ¿sí? Entonces, es contarnos nuevas historias, es conocer nuevos escritores, es llevar el drama de otra manera, para que las mujeres identifiquen, los niños que van a ser mujeres futuras, identifiquen otro tipo de postura frente a su vida. Juan, otra cosa que me parece importante en esa construcción de la gramática, ella menciona, y es que no recuerdo, pero sé que es de un psicólogo, que nosotros, así como enseñamos a construir una lógica, también deberíamos enseñar la construcción de una fantasía. O sea, construye la lógica, pero también construye la fantasía. Porque la fantasía, tú sabes que es muy importante también en ese tema del desarrollo de la personalidad. Es decir, que hay también en nosotros, cómo hacemos ese manejo, y también lo hago en mi propia construcción, cómo sigo desarrollando ese tema para que no solo yo pueda estar trabajando el tema de la lógica, sino el tema de la fantasía. Sí, lo que pasa es que necesitamos, este mundo requiere personajes con capacidad imaginativa, realmente. Es decir, muchas veces cuando vos estás en una crisis, a vos de pronto no te saca adelante la lógica como tal, sino la imaginación. Hablando, por ejemplo, de poder construir, de poder crear. Por ejemplo, muchas de las soluciones que ahora estamos frente a esta pandemia, mucha gente las tuvo que imaginar primero. Tal vez los que tienen más imaginación, más creatividad, son las personas que nos han dado pautas para salir adelante, no necesariamente las personas que actúan con la mayor lógica, ¿sí? Entonces, por eso es muy válido lo que estás diciendo, porque es importante contar cuentos, precisamente por eso, estimular la imaginación, como esa parte más, ese plus que tenemos los seres humanos, el poder imaginarnos las soluciones y poder imaginar la salida de los problemas. Es claro y es obvio lo que acabas de decir. Bueno, si alguien más tiene algo que preguntar, estamos para escucharlos. Lo que yo sí le quisiera preguntar a Juan Carlos es si hay una próxima, pues porque con el tema de hoy se me ocurren como 32 temas que tienen que ver con nuestro bienestar mental, pero también con el sistema de apoyos, que es el eje que estamos abordando durante estos días. Y me parece que muchos de los mitos nos podrían dar muchos aportes con respecto a este tema. Juan Carlos, muchísimas gracias y quisiéramos saber cómo te sentiste hoy que fue este tema tan intenso para todos nosotros. Pues bien, por aquí ando calculando es si se da el cumplimiento de la tarea que ustedes identifiquen quién es la bruja mala de su propia historia y qué tantas veces se comieron la manzana, ¿sí? Ojo, cuántas veces se comieron aquello que los hizo sentir culpables. Todas estas cuestiones, porque lo importante aquí es mirar el cuento o el mito, ya no solo como esa narrativa, sino como la narrativa de nuestras propias vidas, es decir, de aquellos aspectos, por ejemplo, cuándo fue que me chusé
con la rueca, cuándo fue que todo esto empezó, cuándo fue que yo resulté con este cuento del famoso diagnóstico de la famosa crisis, qué significa esto, quién me puso esta camisa, me la puse yo a gusto, me la sigo poniendo, quiero cambiar de camisa, soy capaz de hacer lo que hizo Hércules, de ir, bueno, voy, ataco, venga, para acá, sí, me pusieron esta camisa, venga, yo me la pongo, pero le pongo otro adorno al que yo quiero, hijo de madre, que diga, listo, diagnosticada, pero superada, ¿ya? Por ejemplo, eso hablando de la camisa, ¿sí? Mire que que los cuentos y las historias tienen que ver con eso. O sea, ¿dónde están nuestras manzanas envenenadas? ¿Será que están en el pastor? ¿Será que están en el sacerdote? ¿Será que están en los profesores? ¿Será que están en ese calvo hijo de madre que trajo Claudia a ayudarnos con los GPS? ¿Dónde está esa manzana envenenada, cierto? Y hay que mirar todas esas cuestiones. ¿Dónde están nuestras monstruosidades? Ya peleé con mi hidra, ya la conjuré, me sigo, me sigo reteniendo en cosas del pasado, en dolores pasados. Esas cuestiones son las que son realmente importantes acá, ¿sí? Entonces es ahí donde yo quería hacer el énfasis. Y Claudia, cuando quieras, si quieres, tú sabes que estás a una llamada, estás, como dice la hada estás a un clic, estás a un clic de petición y ya tú me vas a irás ilustrando. De todas maneras, fue un gusto haber compartido con ustedes este detalle y espero les sirva para su reflexión personal. Bueno, supongo que Cecilia también quiere agradecer. Escuchamos a Cecilia. Juan Carlos, muchas gracias. Muy interesante tu tema. Me encantan esos mitos y esas interpretaciones que nos has hecho entender. Pero yo te hago una pregunta. ¿No será que si nosotros del todo abolimos en nuestro ser el sentimiento de culpa o la culpa, nos volvemos como seres humanos un poquito peores? Porque a pesar de que muchas veces pues abolimos eso, y la humanidad de todas maneras pues no está en su mejor momento, pues de pronto es una opinión muy personal, pero eso me da como ese temor. ¿Qué me puedes decir referente a eso? Gracias. Mira, lo que pasa es que la culpa y la responsabilidad son dos cuentos completamente distintas. Una cosa es asumir la responsabilidad frente a tus hechos y otra cosa es asumirte en la culpa. ¿Qué es la culpa? Pues sencillamente ese sentimiento constante y otra vez que te aborda y te aborda y te aborda. Otra cosa distinta es asumir la responsabilidad, es decir, cuando tú cometes un error o te equivocas, porque todos somos seres humanos y nos vamos a equivocar, abordar la responsabilidad, es decir, es reconocer dónde posiblemente estuvo la falla y qué puedo hacer para enfrentar esa falla. O sea, sí. Dicho de otra manera, este evento que despierta la hidra, ¿cómo hago para cortar la cabeza de esta situación, cierto? Pero no dejar ese monstruo vivo en la mente de nosotros con ese dolor, ¿ya? Que es distinto sentirse responsable frente a un hecho que hacemos a sentirnos culpables. Personalmente, y vuelvo y te digo, también es una postura muy personal escuchándote, sí, uno de los movimientos más fuertes que tiene el psicoanálisis precisamente es ese, enfrentar la culpa, derrotar la culpa y obviamente reemplazar la culpa por la responsabilidad, porque tarde o temprano tú, yo y cualquiera nos vamos a equivocar frente a los otros o frente a cualquier evento de la vida. Lo mejor que podemos hacer es enfrentarlo con responsabilidad y esa es la mejor actitud y no con culpabilidad. Bueno, nuevamente gracias a Juan Carlos por estar acá, por su presencia, por su dedicación, por el cuidado que pone en cada una de las propuestas que nos hace, porque cada una de ellas está sirviendo a nuestro bienestar, está consolidando nuestra propuesta personal y como Asovime para la búsqueda del bienestar y sobre todo para estructurar nuestro sistema de apoyos como parte de nuestra propuesta de vida, para poder tener una vida plena y en bienestar. Entonces, por ahora los esperamos mañana a las 2 de la tarde y sabemos que muy pronto tenemos otra vez aquí a Juan Carlos con uno de estos temas tan súper interesantes que siempre, siempre nos llenan de nuevas expectativas, nuevas preguntas, nuevos requerimientos, nuevas responsabilidades y ojalá que cada una de sus palabras de verdad nos sirvan y sirvan a nuestro entorno amoroso. Ha sido muy, muy rico estar con ustedes en esta tarde y entonces mañana a las 2 de la tarde seguimos en los GPS para estructurar nuestro sistema de apoyos. Nos vemos mañana.